Buenos días, hermanitos. El día de hoy me toca a mí compartirles un poco sobre el Evangelio. Y entonces nos vamos a poner en la presencia de Dios y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio lo encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 16, del versículo 15 al 18. Y la palabra del Señor dice así. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, hermanitos, en esta palabra del Señor, voy a empezar recordándoles, ¿verdad?, que hoy celebramos la conversión de Pablo. Entonces creo que pues la mayoría sabemos quién fue Pablo, antes llamado Saulo, ¿verdad? Él, pues como muchos sabemos, perseguía a cristianos y hacía lo que fuera por agarrar a los cristianos, ¿verdad? Y entraba a las casas y les hacía daño, los mataba. O sea, Pablo en su vida de antes, porque Pablo tuvo un antes y un después, ¿verdad? En su vida de antes, Pablo pues hizo muchas cosas que no debió hacer, muchas cosas que no agradaban al Señor, pero el Señor tenía, aunque parezca increíble, el Señor tenía sus ojos puestos en Pablo. Y pues hubo un día cuando llegó su conversión en que el Señor lo botó del caballo, ¿verdad? Y al botarlo del caballo y él tener esa visión, fue donde él se dio cuenta que lo que estaba haciendo no estaba haciéndolo bien y que pues no conocía realmente a ese Dios, ¿verdad? Un Dios que tal vez él había escuchado, un Dios que él había perseguido, pero él no sabía a quién estaba persiguiendo, no sabía quién era ese Dios. Y pues el Señor lo que hizo con esto de botarlo del caballo fue quitarle la venda que tenía de sus ojos, quitarle esa venda que no lo dejaba ver, ¿verdad? El Señor quería hacer cosas grandes en la vida de Pablo, pero él no se dejaba, por estar él cegado, no se dejaba hacer las cosas que Dios quería hacer. Pero lo que sí nos damos cuenta en Pablo es que su antes pues fue duro, pero su después vino a ser también muy grande, ¿verdad? Porque él fue un hombre que definitivamente entregó su vida al Señor y que definitivamente él siempre le creyó a él y siempre no le fallaba al Señor, ¿verdad? Cuando él ya fue su conversión, él ya fue un hombre entregado al Señor, fue un hombre que le servía, fue un hombre que ya hacía muchas cosas, pues hacía todo lo que Dios le mandaba, ¿verdad? Y por eso Dios lo utilizó mucho, Dios utilizó mucho a Pablo, ¿verdad? Y podemos ver pues en la Biblia, ¿verdad?, cuánto nos hablan de él, de Pablo. Entonces pues este día Jesús nos invita a eso, ¿verdad? En el Evangelio nos dice: vayan por todo el mundo a dar la noticia. Y por eso les ponía yo el ejemplo de Pablo, porque al final, ¿qué hizo él? Ir por el mundo, no importándole nada. Y al final tal vez él, después de que él perseguía, él fue perseguido, pero a él no le importó, ¿verdad?, para ir a hablar de Jesús. Entonces el Señor aquí nos está dando una orden: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Entonces pues el Señor nos está mandando a nosotros, ¿verdad?, los cristianos, los bautizados, a que vayamos por el mundo y anunciemos el reino de Dios. Muchas veces nosotros mismos nos cuesta anunciar el reino de Dios, y muchas veces, aunque ya estemos en la iglesia y aunque ya conozcamos de Dios, pues tal vez seguimos haciendo lo que al Señor no le agrada, ¿verdad?
Y pues el Señor, como Pablo, tal vez de repente que nos botan de un caballo y nosotros pues nos enojamos y tal vez decimos por qué, pero es porque el Señor nos quiere llevar a cosas grandes, ¿verdad? Y entonces el Señor nos quiere quitar las cegueras que tenemos de nuestros ojos muchas veces. Entonces aquí pues el Señor nos está mandando a que anunciemos, y también pues aquí mismo nos dicen, ¿verdad?, que todo esto de ir y anunciar el reino de Dios, pues también vamos a tener nosotros, no es porque el Señor, nosotros le estamos, voy a hacer esto a cambio de lo otro, Señor, ¿verdad? Pero son promesas que el Señor nos da. El Señor nos dice, expulsarán demonios en mi nombre, nos dice, hablarán nuevas lenguas en mi nombre, tomarán en las manos serpientes, y si beben veneno no les hará daño. Imagínense la promesa que el Señor aquí nos está dando. El Señor nos está diciendo que si nosotros vamos por el mundo y proclamamos su palabra y creemos en Él, pero creerle así como lo hizo Pablo, todo esto pues no, o sea, no nos va a hacer daño. Muchas veces decimos, tal vez cuando nos pasa algo, ¿verdad, hermanitos? No sé, un asalto o algo que pues, se llevaron solo sus cosas y tal vez a los demás les trataron de hacer daño, pero nosotros no. Fue el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces pues es el Señor, bueno, siempre, ¿no? Muchas veces siempre es el Señor el que nos libra de todo, ¿verdad? Pero el Señor lo que quiere es que nosotros anunciemos su palabra y que nosotros obtengamos estas promesas que Él nos da. Que ninguna de las cosas malas, ninguna de las cosas del mundo nos va a hacer daño media vez nosotros estemos con Él. Nosotros podemos andar en medio de gente mala, pero a nosotros no nos va a pasar nada, a nosotros no nos va a hacer daño. Y no les digo que vamos a andar en medio de cosas malas, sino que vamos a andar tal vez con gentes malas, les estoy diciendo, para que hablándoles de Dios, pues, y no tal vez es que esta persona es muy mala y me puede hacer daño, mejor no le voy a hablar. Atrevemos, ¿verdad?, a hablarles del Señor, y pues el Señor es el que nos va a proteger, y así en muchas circunstancias, ¿verdad, hermanitos? No tengamos miedo a muchas cosas, porque el Señor siempre va a estar con nosotros, y Él es el que siempre va delante de nosotros, y nosotros cumplimos con esta promesa. Pero algo de lo que nosotros tenemos que hacer siempre es ir por el mundo y hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque pues yo creo que en el caso de nosotros también ha habido un antes y un después. Tal vez no ha sido como la vida de Pablo, ¿verdad? Tanto así, pero sí hemos tenido un antes y un después, y el Señor nos ha rescatado de ese antes. Entonces, así como el Señor nos ha rescatado de ese antes, nosotros venimos y con nuestro mismo testimonio podemos contar lo que Dios ha hecho de nosotros para que la gente crea, porque recordemos de que la fe viene del oír de la palabra de Dios, del oír también testimonios, ¿verdad? Porque si las personas escuchan lo que Dios ha hecho en nosotros, van a decir, si lo han hecho en Él, ¿por qué no lo va a hacer en mí? Entonces, con nuestro testimonio demos ese ejemplo y sigamos el ejemplo de Pablo siempre. La vida de Pablo, que recordemos que fue una vida, pues uno puede decir una vida bien difícil, el antes, pero el después. Pablo le creó fielmente al Señor y fue el fiel servidor del Señor. Entonces esperemos que así seamos nosotros, ¿verdad? Que ese antes tal vez no fue fácil, pero que ese después seamos fieles servidores del Señor, y que sepamos que Él siempre está con nosotros, siempre nos va a proteger de todo y siempre no va a permitir que nada nos pase. Así que este día, pues a eso los invito, que sigamos el ejemplo de Pablo y que vayamos por el mundo a decir las buenas noticias. Gracias, hermanitos, que tengan un bendecido día. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.